Si has estado buscando respuestas, si has sentido que Dios parece distante en tus momentos de mayor necesidad, este mensaje es especialmente para ti. En los próximos minutos descubrirás cómo abrir tus oídos espirituales para reconocer la voz de Dios en tu vida diaria. Te mostraré, a través de la poderosa historia de Job, cómo Dios nos habla incluso en nuestros momentos más oscuros y cómo su plan de restauración va mucho más allá de simplemente devolver lo perdido. Al final de este mensaje, tendrás las herramientas para transformar tu comunicación con el Creador y experimentar una renovación completa en cada área de tu vida. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente la respuesta que has estado pidiendo en oración. Queridos hermanos y hermanas, hoy vengo a compartir con ustedes un mensaje que ha sido colocado en mi corazón directamente desde el trono de Dios. Es una palabra para aquellos que han clamado por respuestas, que han derramado lágrimas pidiendo una señal. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios realmente escucha tus oraciones cuando el dolor parece no tener fin? ¿Has sentido que tus súplicas se pierden en el vacío mientras esperas por un milagro? La historia de Job nos enseña una lección invaluable sobre la comunicación con Dios. Este hombre lo perdió todo, sus riquezas, sus hijos, su salud, y en medio de su profundo sufrimiento parecía que Dios guardaba silencio. ¿Te has sentido así alguna vez? Es en estos desiertos espirituales donde aprendemos a afinar nuestros oídos para escuchar esa voz suave y apacible que habla a nuestro corazón. Restaurar, mis amados, no significa simplemente devolver lo que se ha perdido. Cuando Dios restaura, multiplica más allá de lo que podríamos imaginar. ¿Cuántas veces nos conformamos con migajas cuando Dios tiene preparado un banquete para nosotros? Job no solo recuperó sus posesiones, recibió el doble. No solo encontró consuelo, fue bendecido abundantemente. ¿Sabes por qué Dios permitió que Job pasara por tantas pruebas? No fue para castigarlo, sino para mostrarle un aspecto de su carácter que de otra manera nunca habría conocido. ¿Te has preguntado qué está tratando de revelarte Dios a través de tus propias dificultades? A veces, el silencio de Dios no es ausencia, sino una invitación a conocerlo más profundamente. La comunicación con Dios no es unidireccional, no es solo hablarle, sino aprender a escucharlo. En nuestra prisa diaria, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a estar en silencio ante su presencia? Job finalmente escuchó a Dios hablar desde el torbellino, pero primero tuvo que aprender a callar sus propias quejas y las voces de aquellos que lo acusaban injustamente. ¿Alguna vez has notado cómo las voces más ruidosas a nuestro alrededor suelen ser las que menos edifican? Los amigos de Job hablaron mucho, pero entendieron poco. En tu búsqueda por escuchar a Dios, ¿estás prestando atención a las voces correctas? A veces Dios nos habla a través de un consejo sabio, otras veces a través de las Escrituras y en ocasiones especiales directamente a nuestro espíritu. Cuando Job perdió todo, muchos lo abandonaron. Incluso su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. ¿Te has sentido alguna vez abandonado en tus momentos más difíciles? Es precisamente en esos momentos cuando Dios está más cerca de lo que imaginas. El salmista nos recuerda que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Has experimentado esta cercanía en tus momentos de mayor fragilidad? La historia de Job no trata solo de sufrimiento, sino de restauración total. Y esto es lo que Dios quiere para ti hoy, una restauración completa de todo lo que el enemigo ha intentado robar.
Emocional, física, espiritual y financieramente, Dios quiere restaurarte más allá de tu estado original. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes visualizar cómo sería tu vida completamente restaurada por el toque divino? Te invito a que en este momento declares en voz alta: este es mi tiempo de restauración. No importa cuántas puertas se hayan cerrado, en el pasado, Dios está abriendo nuevas puertas que nadie podrá cerrar. ¿Has estado atento a las nuevas oportunidades que Dios está poniendo frente a ti? A veces están disfrazadas de pequeños comienzos. Ese desierto que has atravesado no ha sido en vano. Ha sido el camino necesario hacia tu tierra prometida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió que los israelitas vagaran 40 años por el desierto? No fue por crueldad, sino para prepararlos para recibir la abundancia que les esperaba. ¿Cómo te está preparando tu desierto actual para las bendiciones futuras? Dios me ha dado un mensaje para ti hoy. Tus bendiciones vendrán de lugares inesperados. Cuando menos lo esperes, personas que ni siquiera conoces serán instrumentos de Dios para bendecirte. ¿Estás abierto a recibir bendiciones de formas que nunca habías anticipado? A veces nos aferramos tanto a nuestra idea de cómo Dios debería responder que no reconocemos su respuesta cuando llega de manera diferente. Lo que el enemigo intentó robar, Dios te lo devolverá multiplicado. Esa es su promesa, no una restauración parcial, sino completa y abundante. ¿Puedes visualizarlo? ¿Puedes sentir ya la alegría de ver esa promesa cumplida en tu vida? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás ejercitando tu fe para creer en lo imposible. La paz que has estado buscando, la salud que has estado orando, la abundancia que has anhelado, las nuevas oportunidades que has soñado, todo está en camino. Pero, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Has hecho espacio en tu vida para estas bendiciones? A veces, Dios retrasa sus respuestas porque aún no estamos listos para recibirlas adecuadamente. Si pudieras escuchar la voz de Dios ahora mismo, ¿qué crees que te diría? Te hablaría de amor, de perdón, de esperanza. Muchas veces buscamos respuestas complicadas cuando Dios nos está hablando con sencillez. ¿Has aprendido a reconocer su voz entre todas las demás que compiten por tu atención? El ciclo de escasez en tu vida ha terminado. Ahora comienza el tiempo de la cosecha. Todo lo que has sembrado con lágrimas, lo cosecharás con regocijo. ¿Crees esta verdad con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a vivir como si ya fuera una realidad? La historia de Job nos enseña que incluso en nuestro mayor dolor, Dios tiene un propósito. Cuando Job finalmente se encontró cara a cara con Dios, no recibió respuestas a todas sus preguntas. En cambio, recibió algo mucho más valioso, una revelación de quién es Dios. ¿Has experimentado ese tipo de encuentro transformador que cambia tu perspectiva para siempre? ¿Sabes por qué Job pudo recibir el doble de todo lo que había perdido? No fue solo por su paciencia, sino por su persistencia en la fe. Incluso cuando no entendía, seguía creyendo. ¿Puedes mantener tu fe intacta cuando no entiendes el proceso? Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se forja en el fuego de la adversidad. Permíteme compartirte algo poderoso. Dios habla continuamente, pero debemos sintonizarnos a su frecuencia para escucharlo. En medio del ruido de este mundo, ¿has aprendido a crear espacios de silencio donde puedas escuchar claramente su voz? El profeta Elías no encontró a Dios en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave susurro. ¿Estás buscando a Dios en los lugares correctos? La restauración que Dios tiene para ti no es gradual, es exponencial. Lo que perdiste durante años puede ser restaurado en un instante cuando Dios decide actuar. ¿Estás limitando a Dios con tu incredulidad?
Has colocado tus expectativas demasiado bajas cuando Él quiere sorprenderte con su abundancia. ¿Alguna vez has notado cómo Dios utiliza personas inesperadas para hablarnos? A veces es un niño, otras veces un extraño en la calle. La cuestión no es quién transmite el mensaje, sino si tenemos el discernimiento para reconocer la voz de Dios en él. ¿Estás prestando atención a los mensajeros que Dios está enviando a tu vida? Cuando Job pasaba por su mayor crisis, sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron juzgándolo. ¿Has experimentado ese tipo de consuelo que solo profundiza tus heridas? Es importante discernir entre las voces que nos alejan de Dios y las que nos acercan a Él. ¿Cómo distingues tú entre la convicción divina y la condenación humana? Hay un principio espiritual poderoso. Lo que declares con tu boca, lo experimentarás en tu vida. Job declaró: aunque Él me mate, en Él confiaré. ¿Qué estás declarando sobre tu situación actual? ¿Tus palabras reflejan desesperación o esperanza? Recuerda que muerte y vida están en poder de la lengua. La restauración de Job no fue instantánea. Hubo un proceso, un tiempo de espera entre su sufrimiento y su bendición. ¿Has aprendido a valorar los tiempos de espera? No son tiempos muertos, sino temporadas de preparación donde Dios está trabajando tras bastidores para alinear todas las piezas necesarias para tu bendición. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios está retrasando su respuesta porque tienes asuntos pendientes en tu corazón? A veces, el silencio de Dios no es rechazo, sino una invitación a la introspección. Job tuvo que reconocer su pequeñez ante la grandeza de Dios antes de experimentar su restauración. ¿Qué actitudes en tu corazón podrían estar bloqueando tu comunicación con Dios? La historia no termina con Job en cenizas, sino con Job bendecido doblemente. No termina con lamentaciones, sino con celebración. Y así será tu historia. Lo que ahora parece una tragedia, Dios lo convertirá en un testimonio. ¿Puedes ver más allá de tu presente dolor hacia el glorioso futuro que Dios está preparando? Hay algo maravilloso en cómo Dios restauró a Job. Lo hizo a través de relaciones. Fueron sus familiares y amigos quienes regresaron y contribuyeron a su restauración. ¿Has considerado cómo Dios podría estar sanando tus relaciones rotas como parte de tu proceso de restauración? A veces, la reconciliación con otros es el primer paso hacia nuestra sanidad completa. ¿Sabes qué es lo más asombroso de la restauración divina? No solo recuperas lo perdido, sino que ganas sabiduría y profundidad espiritual que de otra manera nunca habrías adquirido. Job concluyó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Su intimidad con Dios se profundizó a través del sufrimiento. ¿Ha producido tu dolor una mayor intimidad con Dios? Te invito a hacer esta pregunta: ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de mi situación actual? No preguntes ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Cambia tus quejas por consultas y verás cómo se abre un nuevo canal de comunicación con el cielo. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, descubrimos que Él ya ha respondido muchas de nuestras preguntas. Sus respuestas están en su palabra, en la naturaleza, en el consejo sabio, en las circunstancias alineadas. ¿Estás buscando sus respuestas en los lugares correctos? A veces miramos al cielo esperando una voz audible cuando Dios ya nos ha hablado a través de su palabra escrita. La restauración que Dios tiene para ti no es solo para tu beneficio personal. Así como Job se convirtió en un testimonio viviente del poder restaurador de Dios, tu historia inspirará a otros a creer en la fidelidad divina.
¿Has considerado cómo tu testimonio de restauración podría impactar a generaciones futuras? Lo que Dios hace en ti, lo hace también a través de ti. ¿Alguna vez has notado que Job nunca recibió una explicación directa de por qué sufrió? En cambio, recibió una revelación de quién es Dios. A veces estamos tan obsesionados con el por qué que nos perdemos el quién. ¿Has descubierto que conocer a Dios íntimamente es más valioso que entender todos sus caminos? Cuando Job oró por sus amigos, los mismos que lo habían juzgado injustamente, fue cuando Dios comenzó su restauración. Has experimentado el poder liberador del perdón. A veces, nuestra comunicación con Dios se bloquea porque guardamos resentimiento hacia aquellos que nos han herido. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar para abrir los canales de comunicación con el cielo? La paciencia de Job se ha vuelto proverbial, pero has notado que también hubo momentos donde expresó su frustración y cuestionó a Dios. Esto nos enseña que una comunicación auténtica con Dios incluye sinceridad sobre nuestros sentimientos. ¿Te has dado permiso para ser completamente honesto con Dios acerca de tus luchas y dudas? Dios ve tu corazón más allá de tus palabras. Job fue vindicado no porque nunca cuestionara, sino porque a pesar de sus cuestionamientos, su corazón permaneció fiel. ¿Qué está viendo Dios cuando mira tu corazón? Encuentra allí un anhelo genuino por Él, incluso en medio de tus dudas. La restauración que Dios promete no es solo espiritual. Para Job fue también física, relacional y material. Dios quiere restaurarte integralmente en cada área de tu vida. ¿Has limitado tu expectativa de restauración a solo un aspecto cuando Dios quiere renovarlo todo? Uno de los momentos más poderosos en la comunicación con Dios es cuando aprendemos a escuchar en silencio. Los místicos cristianos lo llaman contemplación. ¿Has practicado el arte de estar en silencio ante Dios, no para pedir, sino simplemente para estar en su presencia y escuchar? ¿Te has preguntado por qué a veces sentimos que nuestras oraciones no son contestadas? Job podría haber pensado lo mismo durante su sufrimiento, pero la realidad es que Dios siempre responde. A veces es sí, otras veces no, y muchas veces espera. ¿Has aprendido a reconocer y aceptar estos diferentes tipos de respuestas divinas? La historia de Job nos enseña que nuestro entendimiento es limitado. Job nunca supo sobre la conversación entre Dios y Satanás que precedió a sus pruebas. ¿Has aprendido a confiar en Dios, incluso cuando no puedes ver el panorama completo? La fe verdadera no requiere explicaciones exhaustivas. En tu camino de restauración, ¿has considerado que Dios podría estar utilizando personas improbables como instrumentos de bendición? Job probablemente no esperaba que aquellos que lo habían abandonado regresaran para bendecirlo, pero así fue. Mantén tus ojos abiertos a las formas inesperadas en que Dios podría estar respondiendo tus oraciones. ¿Sabías que Job es mencionado en el Nuevo Testamento como ejemplo de perseverancia? Santiago escribe: Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tu paciencia en medio del sufrimiento no está siendo ignorada por Dios. Puedes confiar en su compasión mientras esperas. La comunicación efectiva con Dios requiere tiempo y práctica. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio puede parecer difícil discernir su voz, pero con el tiempo se vuelve más natural. ¿Has sido consistente en dedicar tiempo para desarrollar esta habilidad espiritual crucial? Una de las claves para escuchar a Dios es mantener un corazón limpio. Jesús dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Has permitido que rencores, amarguras o pecados no confesados
bloqueen tu capacidad para percibir la voz divina. La confesión sincera puede restaurar la claridad en nuestra comunicación espiritual. ¿Has notado que Dios raramente responde nuestras preguntas directamente? Cuando Job finalmente habló con Dios, en lugar de respuestas, recibió preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A veces, Dios responde nuestras preguntas con sus propias preguntas para llevarnos a un nivel más profundo de entendimiento. ¿Estás dispuesto a considerar las preguntas que Dios te está haciendo? La restauración de Job fue completa, pero no borró la memoria de su sufrimiento. De manera similar, tu restauración no significa que olvidarás lo que has pasado, sino que esas experiencias serán redimidas y transformadas en sabiduría. ¿Cómo podrían tus cicatrices convertirse en herramientas de ministerio para otros que están sufriendo? Hay un principio espiritual poderoso en la historia de Job. Lo último fue mayor que lo primero. Puedes creer que lo mejor de tu vida aún está por venir. No importa tu edad o circunstancias, Dios puede hacer que tus últimos días sean más gloriosos que los primeros. Una de las razones por las que a veces no escuchamos a Dios es que estamos demasiado ocupados hablando. La oración no es solo presentar peticiones, sino también escuchar respuestas. ¿Has creado espacios en tu vida para simplemente escuchar? Prueba a terminar tus oraciones con: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Has considerado que Dios podría estar hablándote a través de tus sueños? Job dijo: en sueños, en visión nocturna. Entonces, Dios abre el oído de los hombres. Muchos en la Biblia recibieron dirección divina a través de sueños. ¿Has prestado atención a este posible canal de comunicación divina? La diferencia entre Job y sus amigos es reveladora. Ellos hablaban sobre Dios, pero Job hablaba con Dios. ¿Tu relación con Dios es teórica o experiencial? ¿Es un Dios del que has oído hablar o un Dios con quien conversas íntimamente? Cuando Dios finalmente habló a Job desde el torbellino, le mostró la magnitud de su poder creador. ¿Has considerado cómo la creación nos habla del Creador? David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Has aprendido a escuchar el mensaje divino que está inscrito en la naturaleza? Una de las formas más poderosas en que Dios nos habla es a través de su palabra escrita. Job no tenía las escrituras como las tenemos hoy, pero nosotros tenemos este tesoro incomparable. ¿Estás dedicando tiempo regularmente a meditar en la palabra de Dios? Es allí donde encontrarás respuestas para muchas de tus preguntas. La comunidad es otra forma en que Dios nos habla. A pesar de que los amigos de Job no siempre ofrecieron el mejor consejo, el principio sigue siendo válido. Dios usa a otros creyentes para comunicarse con nosotros. ¿Estás conectado a una comunidad de fe donde puedas recibir dirección divina a través de otros? Job experimentó su mayor revelación de Dios después de su mayor prueba. ¿Has notado cómo a veces escuchamos más claramente a Dios cuando estamos en el fondo del valle que cuando estamos en la cima de la montaña? La desesperación puede agudizar nuestros oídos espirituales. La restauración de Job incluyó nuevos hijos, pero esto no borró el dolor por los que había perdido. De manera similar, Dios puede traer nuevas bendiciones a tu vida que no reemplazan lo perdido, sino que traen un nuevo tipo de gozo. ¿Estás abierto a recibir nuevas bendiciones, incluso si son diferentes a las que perdiste? ¿Has experimentado el poder transformador del arrepentimiento? Job declaró: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No era porque hubiera pecado gravemente, sino porque había visto a Dios más claramente y eso cambió su perspectiva sobre sí mismo. Un encuentro con Dios te ha llevado a una nueva evaluación de ti mismo. La historia de Job nos muestra que Dios permite pruebas, pero también establece límites.
Dios le dijo a Satanás: no pongas tu mano sobre él. Incluso en tus peores momentos, puedes confiar en que Dios ha establecido límites a tu sufrimiento. Nada llega a tu vida sin pasar primero por sus manos amorosas. Una de las claves para escuchar a Dios es la humildad. Job finalmente reconoció: hablé lo que no entendía. Cuando nos acercamos a Dios, reconociendo nuestras limitaciones, creamos espacio para su revelación. ¿Has cultivado la humildad necesaria para escuchar verdaderamente? La restauración de Job fue un testimonio público. Aquellos que habían visto su caída también presenciaron su levantamiento. Tu restauración no será solo para ti, sino también un testimonio para aquellos que han observado tu viaje. ¿Estás preparándote para dar gloria a Dios cuando Él te restaure visiblemente? Hermanos y hermanas, este mensaje no es simplemente sobre una historia antigua, es sobre tu vida aquí y ahora. Dios está esperando para restaurarte completamente, para hablarte claramente, para transformar tu desierto en un jardín florido. ¿Estás preparado para recibir esta restauración? Te invito a que en este momento cierres tus ojos y simplemente digas: Dios, estoy aquí. Quiero escucharte claramente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces, la oración más poderosa es la más simple. Recuerda que la historia de Job no termina con su sufrimiento, sino con estas palabras: y el Señor bendijo los postreros días de Job más que los primeros. Esta es la promesa para ti hoy. Tu historia no termina en lágrimas, sino en celebración. No termina en pérdida, sino en multiplicación. ¿Por qué no compartir en los comentarios un momento en que sentiste claramente que Dios te habló? Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Comparte cómo reconociste su voz y cómo esa comunicación transformó tu situación. Amados, el Dios que habló a Job desde el torbellino quiere hablarte hoy desde las circunstancias de tu vida. No es un Dios distante y silencioso, sino cercano y comunicativo. Abre tu corazón, afina tus oídos espirituales y prepárate para escuchar lo que Él tiene que decirte. Tu tiempo de restauración ha llegado.